Amigos, como hoy es domingo, me encuentro con Ronald Rodríguez en la red a través de Instagram para conversar acerca de los distintos aspectos de la vida de Venezuela y del mundo. Y también de esas cosas que probablemente algunos consideren banales, como por ejemplo hablar de cine, hablar de televisión y hablar de tantos temas que se nos puedan ocurrir, porque realmente esta es una conversación. Como ustedes saben, las conversaciones son así, incluso con una característica particular. Vamos saltando de un lado a otro sin tener una dilación completa. Por ejemplo, antes de que Ronald llegue, yo siempre aprovecho para decir algo que probablemente converse un poco más adelante con él. Y tiene que ver con lo siguiente. Venezuela entró a un estado no conocido. Ayer me di a la tarea de conversar con varios amigos a quienes llamé para preguntarles qué creían ellos que podía pasar en Venezuela y qué estaba pasando. Pues de lo que está pasando muy poco me podían aportar, y de lo que va a pasar tampoco. Tal parece que quien tiene, digamos, la piedra filosofal, o quien tiene claro lo que va a pasar, es Marco Rubio. Porque él se conversa con Delcy y conversa con María Corina y va afinando las cosas. Alguna gente se preocupa porque piensan que el proceso va muy lento. Pero estos procesos son lentos. Pero se van viendo cosas, o por lo menos visualizando cosas que son interesantes. Que se vaya a aprobar una ley de amnistía es bueno. Aunque en Venezuela en el 2015, si mal no recuerdo, se aprobó la Asamblea la Asamblea Nacional de la época, elaboró una ley de amnistía a la que el gobierno olímpicamente despreció. Pues bien, ahora es el gobierno quien va a proponer, según palabras de Delcy Rodríguez, una ley de amnistía. Y por supuesto también anunció el cierre del helicoide, que es una cosa que de verdad, según lo que cuentan los que han estado allí, es de terror. Sin duda que a lo largo de los años iremos conociendo todo lo que allí ha pasado, contado por sus propios protagonistas. Habrán libros que contarán sobre las torturas y los torturadores. Ahora bien, si el gobierno de Delcy cierra el helicoide, a mí me parece bueno. También me parece bueno que se normalice la situación de los presos políticos y con una ley de amnistía, que según me dice arrancaría desde 1999, creo. Por ahí anda la cosa. Pues bien, esto es positivo. También me llama la atención un detalle de todas estas cosas, que es que pareciera ser, o no pareciera ser, es que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Un acuerdo que en principio deja claro que quien va a administrar los recursos que ingresen por petróleo son los Estados Unidos. Ellos son los que van a vender y los que van a cobrar y los que van a tener un fondo para dárselo a Venezuela en la medida de las necesidades del país. Ahora, para llegar a esos acuerdos, que por cierto también tienen que ver con el reclamo del presidente Trump, en el sentido de darse cuenta que no habían puesto a todos los presos políticos en libertad y de no cerrar el helicoide. Bueno, Trump le dijo: mira, me cierras el helicoide y me pones en libertad a los presos políticos, y de paso ya sabes que el espacio aéreo venezolano está abierto, ya los americanos pueden ir para allá cuando quieran y regresar, seguramente el país ya es más seguro. Los que no podrán venir a los Estados Unidos en las líneas aéreas son justamente los venezolanos que no tienen visa y que probablemente no tengan visa por muchos años. Esto habrá que trabajarlo, y lo tiene que trabajar el gobierno de Delcy Rodríguez, ahora que llegó una misión diplomática a Venezuela, pues para tratar de darle a los venezolanos que no necesariamente se vienen a quedar a los Estados Unidos, sino que vienen acá por cuestiones de turismo o simplemente a establecer relaciones de carácter comercial, etc. Pues bien, esto
a mí me dice que hay un acuerdo interesante, pero es un acuerdo que debe haber acordado entre Delcy Rodríguez y el gobierno de Trump, o entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno de Trump. Pues los venezolanos no saben o no sabemos absolutamente nada de qué fue lo que se acordó. No es que estoy diciendo que no me guste, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que los venezolanos tienen que saber de qué se trata, porque por muchos años se nos dijo que los Estados Unidos eran el enemigo fundamental y que la guerra económica la dirigían los Estados Unidos. Pero entonces los mismos tipos que ayer salían diciendo que los Estados Unidos eran nuestro gran enemigo y que no sé qué cosas más, y además en algunas de las manifestaciones acuñaban aquello de Yankee Go Home. Oye, ahora se han dado cuenta que el presidente Trump es bueno, que los americanos son buenos y que bueno, y que está perfecto que ellos administren el petróleo cuando antes decían que el petróleo era nuestro. Incluso hay una canción que ellos pusieron de moda otra vez, que fue la guerra del petróleo que popularizó en su momento Ali Primera. Pues bien, no es nada los mismos tipos, Diosdado, Iris Varela, y todos los otros, Freddy Bernal, los Rodríguez y tal, ya no dicen nada, ya el antiimperialismo se acabó. Sí, yo estoy de acuerdo que en Venezuela las relaciones se normalizan y todo esté perfecto, pero los venezolanos tenemos que saber qué fue lo que se acordó, y cómo se acordó y por qué se acordó. Porque es sospechoso. Es decir, ¿por qué unos tipos que ayer por la mañana gritaban Yankee Go Home y hoy, al otro día, 2 días después, comienzan a decir, oye, qué bien la administración del presidente Trump, yo me reúno con él, y no está lejano el día en el que Delcy Rodríguez se acerque a los Estados Unidos y entonces puedan abrir la embajada venezolana en Washington, y además de eso abrir los consulados para que los venezolanos que viven en Estados Unidos, que son unos cuantos, necesitan ponerse al día con sus documentos, con su pasaporte, con sus cédulas de identidad, etc. Son cosas de la vida cotidiana de la gente que está restringida y viven en un limbo. Y con el agravante que los que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos, entonces corren el riesgo de ser capturados por las patrullas contra la inmigración ilegal, y entonces pueden ir presos. Y no es que cosa, no es que son cárceles como las que vemos a veces en la televisión, no señor, son cárceles duras, difíciles. Por ejemplo, una que está en Florida, que llaman Alcatraz Alligator, algo así. Es una cosa de terror. Y entonces imagínate tú que los venezolanos que no tienen la cédula, que no tienen el pasaporte, que los pueden deportar a cualquier país africano, en fin. Yo creo que eso también debería, en la medida de sus posibilidades, la presidenta Rodríguez hablar con el presidente Trump y tratar de buscarle una salida a esa situación hasta que normalizada la situación venezolana. Pues entonces los venezolanos que están en el exterior, que a bien tengan irse nuevamente a Venezuela, se garanticen libertad y estas cosas. Ahora bien, los presos políticos, perfecto, que van para la calle según la ley que van a aprobar en estos días. El helicóptero cerrado, pero yo digo que también hace falta en Venezuela que haya libertad de expresión, que se garantice la libertad de expresión. Venevisión, pensando que las cosas habían mejorado, trajo una información acerca de María Corina Machado desde Washington. Pues eso levantó la ira de Diosdado Cabello al punto que los amenazó como lo amenaza siempre. Entonces, si es así, pareciera que las cosas no están muy claras, y además de no estar muy claras, es probable que Diosdado Cabello no esté en la línea o no esté en el acuerdo. Aunque a veces uno siente que él se va a acordar con el que le dé alguna garantía. Porque ciertamente con la salida de Maduro, que era un agente cubano, y la culpa fundamentalmente de que en Venezuela la situación llegara tanto, es justamente la de la presidencia de Maduro, porque Maduro era un agente cubano. Maduro recibía órdenes de Cuba, y los cubanos, ustedes saben que no saben, los cubanos que están en Cuba no saben hacer absolutamente nada. Acabaron con ese país completamente, en nombre de la libertad, en nombre de los pobres y en nombre de la igualdad. Es decir, en nombre del mar de la felicidad, tal como lo dijo en su momento Hugo Chávez Frías. Pues bien, lo importante entonces es que en Venezuela se garantice la libertad de expresión, que haya garantía.
y que el chavismo se exprese como quiere expresarse y que los que tienen opinión distinta lo puedan hacer también dentro de un ambiente pacífico para después poco a poco ir a lo que tenemos, a lo medular, que es recomponer el tejido institucional en Venezuela. Tenemos que ir a eso fundamental, y darnos cuenta de las cosas que en estos 27 años hemos hecho mal, corregirlas y seguir el rumbo. Ahora, sin duda, todos aquellos que hayan cometido delitos tendrán obligatoriamente que responder por ellos. Yo, por ejemplo, ¿de qué se acusa Tarek El Aissami? De haberse llevado 21.000 millones de dólares junto con sus amigos. Pues él tendrá que explicar dónde está esa plata y si la tiene a mano, devolverla a la República o simplemente pagar por su responsabilidad. Los grupos, por ejemplo, que son considerados terroristas, que viven en Venezuela, que tienen una base en Venezuela desde hace muchos años, sobre todo en Margarita, el Zulia y algún otro lugar de Venezuela, que son los grupos de Hezbollah y de Hamas. No nos olvidemos que el papá de Tarek El Aissami era el financista de esos grupos, el recaudador de la finanza de esos grupos en Venezuela. Al igual que el papá de Alex Saab lo era en Barranquilla y parte de Colombia. Es decir, que estas cosas también tienen que irse resolviendo para que el reclamo de Elías Agua, que dice que él no entiende esta falta de soberanía de este gobierno que ha entregado. ¿Dónde carajo estaba Agua cuando los chinos se metieron en Venezuela, cuando los iraníes se metieron en Venezuela, cuando los rusos se metieron en Venezuela, cuando los cubanos llegaron a Venezuela a colonizar todas las de Venezuela? ¿Dónde carajo estaba el hombre de la niñera? Pero entonces ahora resulta que a la oposición, al gobierno este de Rodríguez, le sale una nueva oposición, la de Elías Agua. Yo no tengo inconveniente en que lo haga, pero tiene que ser una persona que por lo menos que lo que está ocurriendo ahora no es distinto a lo que ocurrió antes, solo que ahora son los mexicanos y antes eran los amados cubanos. Ronald Rodríguez Vargas, le cedo la palabra porque ya yo había adelantado algo, seguramente me estaba oyendo. Yo saludo a Douglas, mi amigo Douglas Romero, que quedó presidente de la Academia de la Ciencia Económica en el Zulia, y junto con otros compañeros más que están allí, Orlando Cuica y otros más. Ronald Rodríguez. Saludos, Francisco, y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta conversación dominical a través de Instagram, ¿no? Comienza enero y febrero, meses clave en la historia contemporánea venezolana para lo que es la política, ¿no? Las grandes cosas han ocurrido en enero, pero sobre todo en febrero, los últimos 100 años. Cosa que me congratulo porque yo estoy de un estado de ánimo bastante bien estos días, viendo los toros de la barrera, pero viendo cómo poco a poco se van concretando cosas que en este proceso inédito que estamos viviendo los venezolanos, ¿no? De esta transición o desmontaje del chavismo desde adentro. Como ya yo estoy por creer que lo que mucha gente cree de que Venezuela es el ombligo del mundo, ya yo estoy por creer que como que sí, porque ahora resulta que nosotros tenemos un proceso inédito donde la dictadura se desmonta a sí misma. Eso sí, lo que hay es que tener paciencia y tranquilidad de ánimo y de espíritu, porque las cosas no pueden ocurrir de la noche a la mañana, como ocurre en otros países, que un gobierno cae hoy, mañana está montada una junta de transición, a los 30 días, a los 6 meses hay unas elecciones, y bueno, y punto y seguido, o punto y aparte, y a volver a comenzar. Aquí no va a ser así. Aquí estamos en una carrera, un proceso bien pensado. Le escuchamos decir a Marco Rubio el pasado miércoles en el Senado norteamericano, un proceso bien pensado, pero que no tiene fecha límite en ninguna de sus etapas y ninguna de sus proporciones, ni de ninguna de sus fases, porque las cosas se van dando como se van dando. Y pongo otro ejemplo, ¿no?
lo que para mí era una prioridad, como es la llamada ley de amnistía, que, que era una de las primeras que iba a abordarse en este país, lo de la ley de amnistía y lo del tema de la libertad de expresión. Bueno, es apenas ahora que se está hablando de la ley y como muy rápido, se va a introducir en la Asamblea Nacional el lunes, como muy rápido, y si se declara si se le da una declaratoria de urgencia y las discusiones y todo el proceso legislativo que conlleva una ley de esas características, no menos de 2 semanas no se va a llevar, es decir, va a ser aprobada, se van a liberar a los presos políticos, pero no es hoy, no es mañana, es dentro de 2 semanas aproximadamente. Aún las cosas van con buen pie, pero todo proceso lleva su tiempo de cocción y se puede servir en la mesa. Entonces yo soy muy optimista con lo que está pasando. Esto no quiere decir que yo sea iluso, que yo sea tonto y no crea y no sepa que unos expertos en la manipulación, de la dilación y del desgaste, que es lo que los tiene donde los tiene, como son los hermanos Rodríguez, no van a aprovechar todo ese proceso corto o largo, para tratar de arrimar la sardina a su candela y tratar de salir lo mejor parado posible de este proceso electoral, que sin duda alguna va a terminar en unas elecciones que no tienen fecha, ni pueden tener fecha hasta que no se hagan los cambios estructurales. Bueno, También lleva un proceso como lo es la designación de un nuevo CNE, la depuración del registro electoral, la incorporación del registro electoral de los venezolanos que están en el exterior, etcétera. O sea, son procesos que se decretan, pero no se realizan de la mañana, y todos, debemos entender que debemos arrimar un almingo también, poniendo nuestra paciencia y ayudando a esclarecer los caminos y a quitar los estorbos que se puedan ir presentando. Los que tuvieron la oportunidad de analizar en serio, en frío, todo lo dicho por Marco Rubio en el Senado tienen que haberse dado cuenta de este tipo de cosas, y también tienen que haberse dado cuenta de una serie de tareas que nos puso a nosotros, los Marco Rubio, que la tenemos que hacer, que las tenemos que asumir y no quedarnos en nuestras casas frente a las computadoras, a hablar mal de todo lo que se nos ocurra y de todavía. El proceso de reconciliación empieza por uno mismo. Hay que reconciliarse entre todos y con todo, porque como lo dijo Marco Rubio, no es una oposición, hay varias oposiciones, y no es solamente la oposición, sino que hay la otra parte de la oposición, que es lo que conocemos como el chavo madurismo, poquito, reducida, porque existe, y que esa gente y nosotros tenemos que reencontrarnos y empezar a trabajar todos juntos por la recuperación del país. Los Estados Unidos ayudan, pues no lo pueden hacer todos. ahora, esta cosa de que Estados Unidos administre los recursos provenientes de la venta de petróleo no es nuevo. Ya los Estados Unidos lo hacen justamente en Irak. Y yo me imagino que ese modelo estará copiado. Yo lo que estaba preguntando hace unos instantes, Ronald, es que el gobierno venezolano debería informarle, porque una de las cosas que en Venezuela preocupa mucho en estos tiempos es la opacidad en la información. Primero, en Venezuela no hay medios independientes que puedan decir lo que está ocurriendo. Y los gobiernos se han dedicado justamente a no informar absolutamente nada. Te pongo el caso del Aizami, que me preocupa mucho, no por él como persona, porque yo no sé quién es, sino me preocupa porque la acusación que hay contra él fueron $21.000.000 y no se sabe dónde está ese señor. Después viene que el gobierno llegue a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y resulta que yo esperaba que Marco Rubio dijera, mira, nosotros nos acordamos con ellos en base a esto y esto y esto. No hubo acuerdo, o si lo hay, no lo quieren decir.
¿Y por qué planteo estas cosas? Porque es que tenemos que saber a qué atenernos. Los venezolanos tienen que saber a qué atenerse y eso no está claro. Y debería aclararse porque obviamente es de interés para todos. Sin duda que comparto contigo el planteamiento de la necesidad de la reconciliación. Yo he venido sosteniendo a lo largo del tiempo que en Venezuela la mejor manera de superar todas estas cosas es mediante una transición pacífica a la que tenemos que llegar cediendo de parte y parte. Nadie cede los privilegios de gratis. Los privilegios se pelean mucho más que las ideologías o cualquier otra cosa, y esos privilegios van a llevar sin duda a un clima de violencia que no sé de su intensidad, pero que va a venir y que por supuesto todo el país debe estar preparado para que eso ocurra y poder enfrentarlo de manera exitosa. Lo digo por lo siguiente: en Venezuela, después que llegó la democracia, el Partido Comunista y algunos de sus aliados provenientes de Acción Democrática crearon una vía insurreccional. El Partido Comunista y el MIR fueron reduciéndose poco a poco a la montaña, algunos actos terroristas y tal. Pero esa derrota no fue una derrota solamente militar, que obviamente la hubo, sino que fue una derrota política. ¿Y por qué hubo una derrota política? Porque el pueblo nunca aceptó que unos tipos que tenían opción de participar en las elecciones y que podían cambiar las cosas decidieran irse por la vía armada siguiendo los pasos de la Revolución Cubana. En este momento es preciso que tengamos claro que aparecerán cosas importantes que el gobierno en defensa de sus privilegios, que obviamente van a perder. Por ejemplo, los represores que tenían presos a muchos, que tienen presos a muchos, que no son solamente porque son grandes figuras del gobierno. Cualquier gobernador podía meter preso a alguien, cualquier jefe civil, cualquier situación, cualquier tipo de poder, puede encarcelar a cualquiera sin ninguna razón y sin tener un juicio previo. Bueno, esas cosas se tienen que acabar. Pero tenemos que entender que para que se acaben también hay que poner de nuestra parte. Es decir, yo lo vi hace muchos años, en el chavismo había factores democráticos que había que ir a eso. No se hizo, que ahora ha pasado de tal manera que también hay sectores opositores que no coinciden con los factores principales de la oposición, pero que se deben ser tomados en cuenta. Yo digo porque para que veamos en este sentido lo que quiero explicar. Cuando hay las elecciones del año 24, quien sale a dar la pelea institucional por esas elecciones es Enrique Márquez. El gobierno lo dejó actuar porque pensó que el tipo no tenía votos, tenía 15.000 votos, fue lo que sacó en las elecciones. Pero caló en el ánimo popular y caló en el ánimo de la gente. Bueno, el gobierno lo metió preso. ¿Qué hizo la oposición mayoritaria? Se hicieron los pendejos. Calladitos. Es decir, pero en algunos casos a otros sí, pero a Márquez no, porque Márquez podía convertirse en un competidor y por eso nunca hubo la necesidad de ponernos de acuerdo. Si esa vez no nos pusimos de acuerdo, hoy es una necesidad mucho más que antes. Digo usted, bueno, y quiero decirte que si revisa las redes sociales, X en particular, que por cierto se ha ido liberando. Ya los que acceden a internet por varias no tienen que acudir para poder entrar a acceder a X. Si te revisas X esta semana, ya volvimos al mismo sistema de la vez anterior, que estuvo vigente cada 28 de después del 28 de julio y hasta el presente, que es que todo aquel que se declare opositor, pero que no siga la corriente mayoritaria, sino que marque diferencia o que no sea María Corina Machado, es sometido al desprecio. Volvemos a tener inconvenientes. Yo yo te escucho perfectamente. Sí, pero en el caso tuyo hay un delay ahí que te para, se congela.
Pero bueno, Bueno, pero yo te Chabelo, veo eso perfectamente sí tendrá y que te oigo arreglarse, ¿no? también. Eso tendrá que Bueno, lo que te quiero arreglarse en algún decir es momento, porque, que ya volvimos a las mañas anteriores, volvimos a las mañas anteriores de tratar de eliminar, de anular, de liquidar a figuras que no estén 100% corriente opositora de María Corina Machado, es decir, no son adversarios, son, no son adversarios, no son personas que militan en la causa de la oposición y de la libertad, sino que son enemigos a batir y a vencer. Así, de este lado no vamos a poder lograr mayor cosa. bueno, Y quería rescatar algo más de la intervención de Marco Rubio norteamericano. Quedó pasado algo que no es transparente y concluyente, porque cuando le preguntaron por los $500, de los cuales habían asignado 300, cuando le repreguntaron nosotros dos, ahí fue otra brillada, cuando alcanzó a decir que estaba depositado en un fondo en Qatar y que sería destinado para otros grupos. Yo creo que en el manejo de ese dinero y de los otros dineros que vienen, es donde va a venir el principal problema de esta transición tutelada, porque Santos solamente hay en el cielo, y San Juan Bosco, que su día fue ayer 31 de enero, otro como él en la tierra no va a haber. bueno, dejemos estas cosas. Tiempo y eventos van a suceder en los próximos días y los vamos a comentar los domingos o cualquier otro día según las circunstancias. Pero hay por allí en la calle Chicos, un libro llamado por ahí vi conectado a Gabriel Gutiérrez, por ahí vi conectado a Gabriel Gutiérrez, que me diga por favor si todavía el partido Real Madrid Rayo Vallecano continúa, que habían dado una prórroga hasta que el Madrid ganara. Entonces, que si ya ganó el Madrid, que si la prórroga, que me escriba, que me diga si terminó o no terminó el partido. Oye, yo no me atrevería pues sabes que quiero mucho a Gabriel Gutiérrez, que es mi hijo, ¿no? Ah, entonces César Pero aquí Morillo no lo dice, está diciendo. Ganó el Real Madrid ok, ganó el Real Madrid, dieron 9 minutos de descuento. Exactamente. Sí, sí, lo que se esperaba. Lo que se, lo que se esperaba. Se dieron 9 minutos de descuento. Los últimos, le expulsaron al Rayo Vallecano, claro, y Mbappé y Vinicius estuvieron los últimos 10 minutos tirándose en el área de penalti a ver si le cantaban el tradicional penalti del Real Madrid. Ahí está, gracias César Morillo, penalti para el Real Madrid. Si lee mi X, el que lea mi X se dará cuenta que faltando 10 minutos para el partido, yo escribí opción A, las posibilidades que habían. Opción A, descuento hasta que el Real Madrid ganara. Opción B, penalti para el Real te Madrid. está Dos saboteando el Real anteriores. Madrid. Ocurrieron las dos anteriores. Gracias César, gracias Gabo. Por cierto, es una gran vergüenza. Bueno, mira, Ronald, quería hablarte de un Se libro va a que anda por convertir, va allí. convirtiéndose en la Liga Actores 2. Es decir, Fue un penalti, creo que sí, sí, sí. Ahí me lo está casualmente, diciendo según César Morillo. me lo cuentas, claro. Pero la vida sigue. Pero lo que quería era preguntarte, sé que estabas leyendo Los Charlatanes, que es un libro escrito por Moisés Naín y otro más que no recuerdo. Y como charlatanes somos todos, Kiko, ¿qué nos cuentas de ese libro? Kiko, apellido. ¿Quién? No, Francisco, yo como y volviendo a ver Ajá. la serie de Chosen en televisión, que es la vida de Jesucristo contada por los apóstoles, mejor dicho, más bien la vida de los apóstoles contada por ellos mismos. Entonces me he distraído durante la semana con ese libro, con el profeta y con esa serie, entonces no he avanzado en mayor cosa en otro tipo de lectura.
Ok, perfecto. La semana que viene seguramente yo ya obtendré alguna visión del Carlos Charlatanes, porque yo lo que estoy leyendo es el señor Fox y lo tengo parado por ahí, aparcado un poco, pero tengo los ¿Y señor charlatanes, cuál? el señor Fox, ¿El cuál? el señor Ah, ok. Fox, y Sí, sí, tengo ahorita no aparcado, recuerdo. sí, pongo por ahí aparcado al profeta, que lo voy a ver también, lo voy a leer. Yo le leí una entrevista al autor y me pareció interesantísimo. Y sin duda, ¿Y pues cómo te ha es un ido, y libro cómo te que hay ha que ido leer. con el pacificador de Zuniaga? Bueno, lo estoy leyendo poco a poco porque es que no, como ese es uno de los pocos libros en físico que tengo, no lo puedo cargar, pues entonces, pero prometo que lo voy a leer también en estos días, porque tú sabes que a mí me gusta la prosa de Zuniaga, porque además de ser venezolano, es paisano, es de Margarita, y los escritores margariteños por mí ejercen una total seducción. Bueno, Ronald, cuéntame de Maracaibo para que terminemos esta conversación en un par de minutos. No, no, de Maracaibo, Maracaibo está tranquila, Maracaibo está preparando los carnavales. Tú sabes que Maracaibo se despierta después de cada fin de año, se despierta después del 15 de enero pensando en lo que... y en eso estamos, pues. Estamos pensando en los carnavales, estamos muy entusiasmados y muy ilusionados. Luis Caldera nos ha dicho que en 40 días, que ya han transcurrido como 10, queda resuelto lo del cable submarino que conecta la costa occidental del lago de Maracaibo. Entonces el sistema eléctrico se va a poner como un chompín acá en Maracaibo. Nosotros seguimos sufriendo fluctuaciones y cortes eléctricos ahora con mayor intensidad que antes, pero todo es producto de la reparación esa que están haciendo. Por ejemplo, en el día de ayer estuvimos sin electricidad en el sector donde yo vivo, desde las 4:30 de la mañana como hasta las 9:30 de la mañana, porque cogen unas horas para hacer esos cortes de luz y que cara, que considerados son, cuando no es a las 4:30 de la mañana, es a las 12 de la noche, en fin, horas muy amables, muy, muy condescendientes. De resto, bueno, Mira, el sector comercial se está preparando y está expectante porque como le escribí yo en estos días, creo que fue a Ender Arena, y le dije, y está expectante porque con todos esos anuncios que se están haciendo, ya la gente está haciendo currículum vitae para llevarlos a la industria petrolera, a todas las empresas petroleras, ya la gente está gastando. En estos días le escuché decir a alguien que los jubilados iban a empezar a ganar $2,000 cada uno, o sea, ya él tiene $4,000 en su casa porque son los 2,000 de su esposa. En fin, la gente está muy contenta, muy animosa y preparando el carnaval. En el tema gastronómico bueno, se mantienen las cosas como venían ocurriendo, es decir, cada uno haciendo más esfuerzos en promociones para estimular. Tú sabes que siempre ha sido otra cosa. Fíjate tú que tú estás hoy a 5 grados de temperatura, creo que vivo a -1, no me acuerdo ahorita exactamente si es Miami o es Orlando. Y nosotros amanecimos hoy nublado y el día más caliente de toda la semana. O sea, yo no es que los envidie a ustedes, sino que a mí me admira el comportamiento climático en el lugar. A nosotros nos empezó a dar calor. bueno, yo te advierto que hay frío, ¿verdad? Como pocas veces, Cuidado con la porque influenza, cuidado con la influenza que tiende a potenciarse en estos periodos fríos, sobre todo en personas como nosotros, acostumbrados a climas tropicales, a climas cálidos, templados. sí, hay frío en una ciudad que generalmente tiene un clima como el de Cabima. Pero eso sí, en las arepas cabineras. Pero mira que te iba a decir una cosa. ¿De qué crees tú que se pueda disfrazar, por ejemplo, en este carnaval Arias Cárdenas? No, yo sé que el disfraz que más se va a popularizar estos carnavales va a ser el de Donald Trump. ¿Y tú no Aquí crees que medio mundo va a y el querer. de Marco Rubio también? Por El de Marco cierto, por Rubio. cierto. ¿Viste lo que pasó? No, no, Mario Rubio le está compitiendo a María Corina y aquí es Donald Trump. A Donald Trump, porque acuérdate que nosotros nos anotamos al ganador y al macho de la partida, al duro. Marco Rubio es el segundo a Ahora, bordo, el jefe de Donald Trump. Por cierto, ¿viste lo que pasó
en el distrito más republicano en la historia del estado de Texas, ¿no? Ujú. Ah, Mira, y viste el mira, comportamiento macroeconómico y microeconómico de los Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, ¿no? ujú. Y viste lo que está pasando en Pero esos son Minnesota, económicos. California, Nueva York, Boston, con la gente, ¿no? Sí. Bueno, yo te Bueno, preguntaba porque, imagínate tú que a mí me cuentan que Omar Prieto anda disfrazado en Maracaibo. no, pues ese anda aquí, ese no se ha ido. Ese no se ha Pero ido, el poder detrás del trono allá en San Francisco. bueno, es el que está mandando, pero está bien. Ya la gente olvidó que lo que fue Prieto y eso es bien, pero uno se olvida de todas las cosas. Bueno, Ronald, dejemos esta conversación por hoy y la continuamos la semana que viene. ¿Te Ok, parece? un placer saludarte. Un placer Eh, saludarte. igualmente, Ronald. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.